Claro, a grandes rasgos serían uvas cuyo objetivo es producir altos rendimientos, ¿sí? Para productos no diferenciados, como pueden ser vinos comunes, ¿sí? Entonces a ese destino le llamaríamos las uvas básicas que van a ese destino, ¿sí? Sería el primer escalón de este trabajo. Y el último escalón serían aquellas uvas que necesitan un poco más de trabajo porque esas actividades le agregan valor, ¿sí? No porque uno quiera agregarle costos porque sí, sino que el hecho de hacer raleos, deshojes, desbrotes específicos, ¿sí? Hacen que a esa uva tenga un diferencial de precio y sus características enológicas también sean distintas. Vamos a los números, Lauri. ¿Qué les arrojó? En esos números, digamos, hoy por hoy, estamos hablando de partimos desde 21.000 pesos, 20.000 pesos para las actividades básicas hasta cultivos de uva varietal con alta demanda de requerimientos de mano de obra para estas cualidades tecnológicas, hasta 34.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que ver aquí? El rendimiento. Exacto. Claro. El rendimiento. Cuando uno habla de costos, siempre los costos tienen dos componentes. Un componente físico, es decir, qué es lo que yo hago para tener ese costo. O sea, consumo tanta cantidad de jornales, insumos, etcétera, y eso se traduce en dinero, verdaderamente. Y eso yo lo tengo que pagar con el rendimiento que saco de mi cuartel. Entonces, a partir de ahí es donde entra a haber un panorama, digamos, una amplia gama de productividades en los distintos oasis de Mendoza. Para uvas varietales, perdón, Pablo. Sí, le quería preguntar a Laura cómo influye en este análisis de costo que vos hacés y que hace todo un equipo, cómo influye este año, porque creo que es muy importante el tema de la cosecha mecánica. Bueno, la cosecha es un gran demandante de mano de obra. Recordamos, la mano de obra dentro del sector vitivinícola, en el caso de producción de uvas, lleva un gran porcentaje, prácticamente desde un 60 hasta un 70% y más, depende del cultivo que estemos trabajando. La cosecha mecánica lo que viene es a tratar de disminuir una parte de ese costo, ¿sí? Pero ahí es donde hay que hablar también de diferentes eficiencias, diferentes formas de cosechar. No todos nuestros cultivos se adaptan a cosecha mecánica. Cuando uno habla de reducir costos, la cosecha es un gran demandante de costos. Pero al momento de aplicar, digamos, la mecanización no es una solución automática porque necesitamos adaptación en diferentes cultivos. Pero digo, si vos comparás el mismo, vamos a poner un mismo cuartel cosechado, una hectárea cosechada a mano y una hectárea cosechada con máquina, que se pudiera cosechar, que ya esté preparada, ¿qué diferencias tenés de costos? No he sacado el porcentaje, sí hay alguna disminución, pero sobre todo lo que hay que hacer referencia, tenemos un trabajo, digamos, separado ahí, que ahí también influyen mucho los rendimientos, digamos, a igualdad de productividad, evidentemente podemos ahorrar en mecanización, si lo podemos realizar. Lo otro que hay que evaluar es las ventajas que podemos tener con la mecanización, es decir, poder cosechar en el momento que la bodega lo necesita, entregar en tiempo y forma, es decir, ventajas adicionales que se traducen en costos de calidad. Bien. Recién decíamos los varietales top, alrededor de 35.000 pesos anuales, el rendimiento de aproximadamente 85 quintales por hectárea. Y para las uvas varietales de alta gama, ¿cuál es el número que les ha arrojado el estudio, Laura? En varietales de alta gama estaríamos hablando entre 28.000 pesos aproximadamente. Un rendimiento de 110 quintales por hectárea, más o menos. Exacto, digamos, cuando uno habla de rendimientos es un poco peligroso asociarlo ese rendimiento a esa calidad. Verdaderamente lo que el productor quiere hacer es obtener el máximo rendimiento y que ese rendimiento le dé las características varietales, ¿sí? Para poner esa uva en esa botella de un determinado precio. Eso sería lo ideal, ¿no? Acá tengo la otra subdivisión de alguna manera, que son los varietales secas, que tiene un rendimiento aproximado y en promedio de 145 quintales por hectárea, que les ha arrojado un costo de 25. Casi 25, es decir, no hay... 25.000 pesos anuales. Exacto, ahí habría alguna diferencia en cuanto a intervenciones en el viñedo. A este tipo de varietal les llamaríamos los que
le dan entrada, digamos, al mundo de los varietales. Claro, ¿sí? sí. Es decir, Los a lo mejor- finitos que le decimos. Los finitos. Que terminan exacto, siendo ¿no? los vinos finitos. Exacto, es también. el primer Y- nivel de diferenciación sería. Y para las uvas básicas, Y para las uvas básicas estamos hablando casi de 21.000 pesos ahí. acá continuando con la lectura del informe, un tema que me sorprendió, digamos, me llamó la atención, digo, que en el trabajo se estima el incremento de costo de la producción primaria, comparando el 2007 con el 2012, es decir, 5 años aproximadamente, el aumento para los insumos fue del 100%. Aproximadamente. Para los agroquímicos, Si estamos hablando... 530%, más o menos, Sí. si no me equivoco. 530%. 530% en 5 años. Sí, yo lo tengo acá. No lo tengo acá el número concreto, pero el hecho de hacer esa comparación, ¿sí? Sí. Del hecho de hacer esa comparación precisamente, es para ver, digamos, cuando uno dice los agroquímicos aumentaron mucho, ¿sí? Pero Sí. en nuestra cuenta de costos, ¿sí? Inciden en menor proporción, Claro. ¿sí? Es decir, ¿Qué es lo que te incide en mayor proporción? El tema de la mano de obra. lo que decía hace un rato, la mano, Mano de de obra. obra, ajá. Exacto, por eso cada vez que se juegan, digamos, se empiezan a negociar paritarias a principio de la temporada y todo, siempre sabemos que cualquier porcentaje de aumento, por ejemplo, que obtengamos ahí, multiplicado por ese 60 o 70% que demanda la mano de obra en un cultivo, ahí tendríamos automáticamente nuestro incremento de costos inicial en el año. Es decir, tenemos 60% de costo de mano de obra, Mm, la paritaria aumentó un 20%, tenemos un piso de aumento del 12% desde ya, por ejemplo. claro. Sí. Laura, ¿y qué están viendo para este año? Digamos, ¿las cosas vienen similares? No, ¿Ven un algún poco otro lo elemento lo que te decía recién, digamos, una primer pauta de incremento de costos es la última paritaria cerrada. Ahí ¿sí? está. Ujú. Es decir, a partir Ujú. de ahí ya tenemos que con la paritaria que cerró en marzo, sí, tendríamos quizás un poco más. Por ahí Sergio me corrige, creo que fue el 25%. 25%, sí. Sí, 25. Bueno, tendríamos que multiplicar 60% por ese 25%, nos daría nuestro piso. Ujú. Y a partir de ahí tendríamos que incorporar el resto del movimiento de costos de agroquímicos y combustibles fundamentalmente. Sí. Pero, digamos, nos sirve como un piso.